Saludos, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo programa, a esta nueva edición, mejor dicho, de Primera Plana, un programa más, pero lo que tiene de nuevo probablemente es que desde hoy y hasta el próximo día de elecciones, hasta el 22 de mayo, vamos a intentar ir conociendo un poco más a los diferentes partidos políticos. No nos da tiempo a mucho más, que más quisiéramos, pero sí al menos a los cuatro más importantes, a los cuatro que tres de ellos tienen ya representación parlamentaria en el Parlamento Regional y otro aspira a conseguirla. Vamos a empezar por Foro Asturias y con nosotros, si no puede estar este fin de semana, su presidente y su candidato número uno, que es Francisco Álvarez Cascos, y que se encuentra buscando el voto emigrante, me imagino, en México y en Argentina. Sí lo está otra persona, otro candidato que integra esa candidatura, concretamente el número 6 en las listas al Principado de Foro Asturias, que es Isidro Fernández Oblanca, que además tiene ya larga experiencia también política. Isidro, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Víctor, un matiz. Hola. Soy Isidro Martínez Oblanca. No confundir con Isidro Fernández Rozada, muchos años compañero mío en el Partido Popular, pero habitualmente este tipo de errores nos ha ocurrido siempre a lo largo de esta historia política en común. Martínez, no Fernández. Eso es. Bien, eso hemos cambiado el apellido. Bueno, iba a decir que eso le ocurrió a Rajoy con Isabel Pérez Espinosa también, ¿no? Tal cual. No conocía a su propia candidata. Gómez, lo cual, Fernández Espinosa. Lo cual, bueno, digamos que es un lapsus absolutamente probable, como en este caso ha ocurrido. Con la diferencia de que Rajoy no era una cuestión de lapsus. El problema de Rajoy es que ni conocía a su candidata ni conoce Asturias. Rajoy viene aquí en campaña media hora cada 4 años y adiós, muy buenas. Isabel, ¿usted cree que conoce Asturias y las necesidades de los asturianos o no? Isabel sí conoce Asturias, sin la menor duda. Isabel es una mujer que lleva muchos años en política y, por tanto, que tiene una experiencia interesante. Ahora bien, Isabel Pérez Espinosa, todo el mundo sabe que es una marioneta de Gabino de Lorenzo y, por lo tanto, Isabel no se presenta en estas elecciones. Quien se presenta por el Partido Popular es Gabino de Lorenzo. Quizá él no se atreve a hacerlo. Sin la menor duda. Gabino Lorenzo sufrió un varapalo importante en las últimas elecciones generales, encabezando el cartel electoral del Partido Popular, y desde entonces ha tomado una deriva que ha dado como consecuencia el rechazo del propio Gabino hacia la persona que, sin lugar a dudas, hubiese sido el gran revulsivo para Asturias al frente del Partido Popular, que es Francisco Álvarez Cascos. Bueno, de aquellos lodos o de aquellos polvos vienen estos lodos y ahora mismo estamos en Foro Asturias y vamos a ver estas elecciones cómo las afrontamos. Usted durante mucho tiempo perteneció además al Partido Popular, ¿no? Pues casi 29 años, efectivamente. Desde el año 82, mi primer servicio al Partido Popular fue como interventor en las elecciones del 28 de octubre del 82, las que ganó Felipe González. Sí, aquellas famosas elecciones de por el cambio de Felipe González. Efectivamente. ¿No? Bueno, ¿cómo está yendo la campaña para Foro Asturias? Es una campaña muy de puerta a puerta. No sé si eso, ahí lo ha impuesto Cascos y el resto lo están siguiendo, pero parece como que van a los pueblos, a las casas casi prácticamente, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Para nosotros es fundamental el contacto con la calle. Necesitamos que la gente nos conozca, que conozca a los candidatos de Foro Asturias y, por tanto, ese vis a vis, ese folleto que entregamos en las calles, que entregan nuestros candidatos, es fundamental para nosotros porque la gente no nos conoce. La gente no nos conoce en lo personal ni tampoco como partido. Por lo tanto, ese contacto es fundamental. Piensa además, Víctor, que nosotros no tenemos los medios que dispone el Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, nosotros, además de que nuestro manual de estilo no va al despilfarro, va a la austeridad, no tenemos intención alguna de hacer el despliegue publicitario y propagandístico que va a hacer el PSOE y el PP a partir del próximo 6 de mayo, donde las ciudades amanecerán, asturianas y pueblos asturianos amanecerán con miles y miles de banderolas, donde los periódicos y las emisoras de radio saldrán con anuncios del PSOE y del Partido Popular. Foro Asturias no puede llegar a semejante caudal de despilfarro. ¿Y sirve de algo esa campaña electoral o la gente tiene ya más o menos decidido lo que va a votar? Yo creo que a estas alturas hay un porcentaje importante de los asturianos que ya han decidido votar. Y además que han decidido votar a Foro Asturias, porque es el partido del cambio, porque es el partido de Álvarez Cascos, porque es el partido que va a romper la terrible dinámica que ha llevado a nuestra región en los últimos años. Asturias pinta hoy menos que nunca en el panorama autonómico nacional.
Asturias hoy está en el vagón de cola de las autonomías y por lo tanto los asturianos que han sido heridos en su orgullo, y por eso nuestro primer eslogan, queremos recuperar el orgullo de ser asturianos, por eso nuestros paisanos quieren un cambio y por eso muchos ya han decidido votar al partido de Álvarez Cascos, votar a Foro Asturias. Dicen muchos que probablemente la decisión de Mariano Rajoy se debió precisamente al poco peso que Asturias tiene en el Congreso, a nivel nacional, en la política nacional, ¿no? Y probablemente también por el temor que suscita en Rajoy o en cualquier político de fuste, en cualquier presidente de gobierno o probable presidente de gobierno, la presencia de Álvarez Cascos negociando a nombre de Asturias. Todo el mundo sabe que Cascos es una persona que pone el puño encima de la mesa, llegado el caso, y que va a ser el gran defensor de los intereses asturianos. Bueno, los críticos que ustedes tienen, a los que durante la entrevista, si le parece, citaré en alguna ocasión, dicen que cómo puede hablar alguien de cambio, alguien como Cascos, que lleva toda la vida en la política, ¿cómo, y usted lo ha citado ahora mismo, cómo un cambio? ¿Cambio por alguien que ya estaba en la política, que no es nuevo? A ver. Bueno, para empezar, Foro Asturias es un partido que tiene casi 10.000 militantes. En 3 meses y medio somos 10.000 militantes. Un hecho irrepetible y que no tiene precedente no solamente en el panorama político asturiano, sino en el español e incluso en el europeo. Un colega suyo se remontaba al ejemplo de los Verdes hace algunos años, en los años 70, como precedente más inmediato de una revolución, entre comillas, como lo que se ha producido en Asturias. Somos 10.000 militantes, de los cuales, Víctor, un dato muy importante: prácticamente el 90% son personas que jamás han militado en un partido político. Eso es un cambio. Solamente por el hecho de que 9.000 compañeros hayan dado el paso adelante y digan no me quiero quedar de brazos cruzados, quiero echar una mano en el cambio en Asturias, solamente por eso ha justificado esta gesta de estos últimos 3 meses y medio. Y son nuestros compañeros, de la mano de un político experimentado, capaz, acreditado como es Álvarez Cascos, los que van a pronunciarse y producir el cambio en Asturias. Bueno, eso de político experimentado probablemente es de lo poco que sus rivales, lógicamente, le pueden reconocer, que tiene una autoridad y una personalidad que quizá el resto de candidatos no pueden tener, también porque son más jóvenes, en fin, porque no han tenido esa trayectoria hasta ahora, ¿no? Sí, la menor duda. Álvarez Cascos es un político que cuando tuvo responsabilidades de gobierno, en los 8 años en los que fue vicepresidente de gobierno primero y ministro de Fomento después, barrió mucho para casa, hizo mucho por Asturias. Eso lo saben todos los asturianos. Cascos hizo mucho por Asturias. Y por tanto saben que es una persona que, desde su personalidad, por citarlo así, desde sus características particulares, saben que es una persona muy firme, si lo sabré yo, es una persona muy firme y por lo tanto saben que va a defender como nadie los intereses de la región. Saben que un voto depositado en Álvarez Cascos es un voto que va a ser utilizado en beneficio de Asturias. ¿Qué miedo podían tener en el Partido Popular para llegar a esta situación y para que Cascos no fuera finalmente el cabeza de cartel y probablemente haber conseguido la mayoría absoluta? Víctor, usted sabe que el logotipo de Foro Asturias es un hormiguero, el hormiguero jovellanista, el hormiguero de jovellanos. Las hormigas son animales o insectos que trabajan, que son laboriosos, que todos aunan esfuerzos en favor de la comunidad. Bueno, es obvio que en el Partido Popular de Asturias, hormigas, lo que se dice hormigas trabajadoras, más bien poquitinas. Seguramente hay muchas más cigarras, y por lo tanto, en la presencia de Cascos, su espíritu de trabajo era una presencia absolutamente incómoda. Por supuesto, Cascos no iba a permitir o no iba a consentir que quienes en los últimos años han participado desde la dulce oposición, desde la amable oposición al descrédito de la clase política asturiana y a la situación ruinosa en la que está Asturias, pues pudieran seguir en sus cargos y por lo tanto se había convertido Cascos en un personaje incómodo precisamente para quienes sí controlan el Partido Popular de Asturias. Hay apoltronados funcionarios de la política, ¿no? Sin la menor duda. Mire, nosotros en este proceso de este último mes, en la selección de nuestros candidatos, tanto a la autonomía como para los ayuntamientos, por cierto, nos presentamos en 70 ayuntamientos de Asturias. 70 de los 78. Apunte usted ese dato porque creo que también significa que en la sociedad asturiana en su conjunto hay también una respuesta en favor de Foro Asturias. Pues, como le decía... Estamos hablando de esos apoltronados, sí, de sí, esa gente sí, que puede llevar toda la vida. Esta ¿no? selección de personas la hemos hecho fundamentalmente pensando, primero,
que fuesen personas que quisieran dar el paso adelante en la política y que no viniesen de ningún partido político. Y la mayoría de nuestros candidatos en todos los ayuntamientos cumplen ese perfil, pero además cumplen otro perfil importante. Son personas experimentados en lo suyo, en su profesión, acreditados. Y son personas que tienen su vida encarrilada, razonablemente encarrilada. Si usted busca ahora en los currículum de los diputados actuales en la autonomía asturiana, descubrirá que muchos de estos señores, si se acaba su paso por la política, no tienen dónde regresar. Y para nosotros es muy importante que la persona que ingrese en Foro Asturias y que vaya a ocupar un cargo público en nombre de Foro Asturias sepa que la política es un camino de ida y de vuelta y que hay que tener preparada la cordada de regreso, porque si no, incurriríamos en el peligro de tratar de apoltronarse, de tratar de agarrarse el escaño y por tanto no salir nunca de ahí. Defienden más sus intereses quizá que los de los demás. Sin la menor duda, sin la menor duda. En la confluencia de factores en contra de Álvarez Cascos al frente del Partido Popular ha influido sin duda este aspecto que usted reconoce. ¿Cree usted eso del pacto de la Azoreda, que se hubieran repartido PP y PSOE, el gobierno regional, el PSOE, y el Ayuntamiento de Oviedo, el PP? Mire, hace apenas 24 horas que se levantó el secreto del sumario del caso Río Pedre. No deja de resultar curioso que el señor Areces se marche de rositas de un caso que ha escandalizado a la opinión pública asturiana, porque la española no lo conoce. Estas noticias fuera de Asturias eso no también es curioso. Sí, es curioso. Por lo tanto, eso significa que la oposición ha sido incapaz incluso de sacar rendimiento político al encausamiento de un exconsejero y de 2 altos funcionarios en el Principado. 3 personas que han estado en la cárcel. Y por tanto, eso es la prueba más evidente de que la oposición y el gobierno del señor Areces, la oposición del Partido Popular y el gobierno socialista han tenido un entendimiento que les ha venido bien a los dos. Usted estuvo viviendo de la política, pero cuando lo dejó volvió a su trabajo, ¿no? Como Pelayo Roces o como... Yo tuve representación pública durante 21 años. Sí. Yo 21 años he sido 12 años concejal del Ayuntamiento, 8 años senador, 4 años diputado autonómico. De esos 21, solamente 8 años yo fui profesional de la política. Los 13 años restantes yo hice compatible mi profesión de enfermero en un hospital, con el ejercicio de la política. No es fácil, pero se puede hacer. Y por tanto, al día siguiente de dejar de ser senador, yo empecé a trabajar en el hospital y tan feliz. Tan feliz. ¿Y ahora si vuelve a estar en la Junta ocurrirá lo mismo, ¿no? Bueno, pues ocurrirá lo mismo. Si los asturianos nos otorgan el gobierno y yo tengo algún tipo de responsabilidad, me dedicaré en cuerpo y alma a esa labor. Y si estamos en la oposición, compatibilizaré el ejercicio de la oposición con mi trabajo. La situación política actual, lo dice hasta un profesor de la universidad, es muy propensa a partidos que muevan la ilusión de la gente como el de Cascos. Son tiempos para la rebeldía, Víctor. Son tiempos para los rebeldes, en el mejor sentido y en el más noble sentido de la palabra. Son tiempos en los que Asturias tiene, según hemos conocido hace unas horas, pues casi 87.000 parados. Solamente por eso se justifica un movimiento importante de la sociedad que trate de corregir esta cuestión, que trate de impedir que los chavales, que nuestros jóvenes se nos marchen fuera de Pajares a otras comunidades autónomas españolas, a otros países, a tener que buscarse la vida. Para nosotros, para Asturias, es un drama el envejecimiento de la población, un envejecimiento que se produce no solamente por la mejora en las expectativas de vida, que también, sino sobre todo porque se nos han marchado miles y miles de jóvenes en los últimos 10 años, porque nuestros jóvenes universitarios, una vez formados, no reinvierten toda esa inversión que se hizo en ellos, sus familias hicieron en ellos, las instituciones públicas hizo en la universidad, no revierten en esos estudiantes y se marchan fuera de Asturias. Es un auténtico despilfarro. Y si no corregimos eso, mal vamos. Por cierto, una de las propuestas clave en el programa de gobierno de Francisco Álvarez Cascos va a ser la creación del salario joven, es decir, de un salario que permita incorporar a nuestros jóvenes a las empresas, que permita que alcancen una experiencia y que tengan una oportunidad para enrolarse en el mercado laboral. Me alegra que cite una propuesta porque le iba a preguntar sobre ello, porque una de las cosas que dicen esos críticos a los que yo mencionaba antes es que ustedes no tienen programa ni unas propuestas concretas. Ya.
Acabo de citarle una, podría citarle otra, que el propio presidente de Foro Asturias, Álvarez Cascos, desveló esta misma semana, que fue la creación de la marca Made in Asturias, Mi Asturias, hecho en Asturias, una marca para que nuestros productos sean conocidos y vendidos en España y en el mundo. Bueno, hoy nos han acusado de plagio los socialistas, precisamente los que han tenido oportunidades en Asturias, en España y en muchos ayuntamientos para llevar a cabo esto, y sin embargo en estos últimos 12 años no lo han hecho. Por lo tanto, yo creo que el señor Álvarez Cascos va por bastante buen camino. Por cierto, ahora que menciona al Partido Socialista, bueno, se va animando la campaña, hasta ahora no lo era tanto, pero ahora ya sí hay intervenciones tanto del PP y del PSOE contra Cascos. Parece que hay ahí una fijación en ambos casos. ¿Cómo intervenciones, Víctor? Nosotros tenemos una página web, forasturias.es, donde tenemos recopilado la galería de insultos dedicados al señor Álvarez Cascos. Y la galería va absolutamente increscendo. Raro es el día donde el señor Álvarez Cascos no sea objeto de insultos por parte de sus adversarios políticos. Hombre, uno de ellos fue hace poco Fernando Lastra, ¿no? Que llegó a decir, llegó a compararle con Jesús Gil, con Ruiz Mateos. Sí, el índice de superación a sí mismo se incrementa todos los días. A disparate de Lastra, mayor disparate de Gutiérrez. Esto es una realidad continua. Bueno, ¿cuándo van a tener los asturianos ese programa? ¿Cuándo van a saber lo que realmente proponen ustedes en multitud de cosas? Pues mire, a partir del 6 de próximo mes de mayo, del próximo viernes, comienza la campaña electoral, y las campañas son justamente para eso, para dar a conocer los candidatos y sus programas. Será el momento de que nuestros candidatos, nuestros compañeros, desvelen el programa tanto para Asturias como para el conjunto de los ayuntamientos. Por ejemplo, en asuntos como minería, de la que tanto se habla ahora mismo, en un momento como este en el que no tenemos una energía barata, ¿ustedes por qué apostarían? Bueno, nosotros apostamos por el carbón. No solamente desde ahora, es decir, si precisamente por algo se ha caracterizado Álvarez Cascos, ha sido precisamente por su apuesta por el carbón y por las comarcas mineras. Todo el mundo sabe en Asturias la lluvia de millones que llegó en compensación con la pérdida de empleos en las comarcas mineras, y eso fue posible gracias a la iniciativa de Álvarez Cascos, entonces en el gobierno de José María Aznar, y también, reconozcámoslo, gracias al trabajo desarrollado por los sindicatos mineros. Creo que fue algo importante para Asturias, y eso significa también un precedente interesante para que las comarcas mineras, para la gente que vive del carbón, sepa que Álvarez Cascos y Forasturias va a seguir apostando firmemente por el carbón. Bueno, todos los asuntos es la ganadería, pero hay muchos que dicen que poco se puede hacer desde España porque son normas además comunitarias, donde ya todo está decidido, ¿no? Insisto, yo creo que también en el caso de nuestra relación, de la relación de Asturias con las comunidades europeas, con la Comunidad Europea, pues también ha sido una cuestión en la que nos hemos sentido claramente vendidos. Parece que todas las decisiones que se han tomado en la Unión Europea han supuesto recortes para la agricultura y para la ganadería asturiana. Bueno, yo creo que si por algo que se caracteriza nuestro presidente es justamente por la firmeza en la defensa de los intereses asturianos. Por lo tanto, también la agricultura, la ganadería, el conjunto de Asturias puede estar segura de que con Cascos al frente Asturias va a salir ganando. ¿Hay resignación un poco entre los asturianos? Después, usted decía antes de recuperar el orgullo, que es uno de los lemas de su partido, etcétera, pero parece que últimamente hay un poco de resignación a que Asturias, bueno, es 1 millón de habitantes, está donde está y nada más. Bueno, más que resignación, yo diría que la gente está bastante desesperada con su clase política. Yo creo que los políticos asturianos no han sabido estar a la altura de las circunstancias, de las exigencias de los tiempos. Asturias es una región que, estando como estamos en el año 2011, en el siglo XXI, sin embargo estamos lastrados. Parece que vivamos todavía en el siglo pasado. Permítame un ejemplo muy concreto. Mire, con motivo de la catástrofe del Prestige, se realizó el llamado Plan Galicia, que suponía un conjunto de inversiones que favorecían fundamentalmente a la comunidad vecina, a la comunidad gallega, pero que también había inversiones que suponían importantes avances para otras comunidades. En concreto le hablo del AVE del Cantábrico. El AVE del Cantábrico es un proyecto que pretende comunicar al tren de alta velocidad Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco con el resto de Europa. Bien. Nuestras comunidades vecinas, las comunidades afectadas o favorecidas por ese AVE del Cantábrico, Galicia, País Vasco y Cantabria, quieren AVE del Cantábrico. Pero los asturianos somos diferentes. Aquí no queremos AVE del Cantábrico, no queremos un ferrocarril del siglo XXI.
Bueno, yo creo que eso demuestra que los políticos, primero, no han estado a la altura de las circunstancias y que también la sociedad pues acaba creyendo que el descrédito es la norma característica de la clase política. Nosotros estamos en contra de eso y, por tanto, proponemos una regeneración en el Parlamento asturiano, hoy más parlamentín que nunca, Víctor. Nuestro Parlamento hoy no interesa absolutamente a nadie, a muy poca gente, y proponemos también la renovación de los ayuntamientos, y por eso hemos puesto al frente de los ayuntamientos, de nuestras candidaturas, a personas nuevas para la política, pero que sin embargo son profesionales de acreditado prestigio. Es el caso de Pablo Sánchez en Avilés, de Arturo González en Oviedo, o de Carmen Morillón, la cirujana especialista en cáncer de mama en Gijón. Es cierto que han puesto a muchos independientes y gente que ni está afiliada al partido, ¿no?, como cabeza de lista, y a lo mejor eso ha causado también algún problemilla con otros afiliados, ¿o no? No. Primero, no hay tantos independientes, pero no olvide usted que en los estatutos de Foro Asturias hay una doble figura. Hay quien puede ser militante y hay quien puede ser independiente simpatizante. Y por otra parte, la figura del independiente es una figura que se incorpora desde siempre, que está recogida en la ley en las candidaturas electorales. No hay tantos independientes, pero en todo caso son... Las tres principales ciudades, como usted decía, lo tienen, ¿no? Oviedo, Gijón, Avilés, si no me equivoco, ¿no? No, son militantes. Son militantes. Los tres son militantes del partido, desde luego. No, ya digo, independientes hay poco, pero en todo caso serían siempre bienvenidos siempre y cuando vengan a sumar esfuerzos. Y los que vienen a sumar esfuerzos. ¿Y no se les han ido afiliados también? Porque dicen sus críticos, vuelvo a mencionarlos, que ha habido gente que por falta de democracia interna abandonan el partido. Sí, es muy curioso que justamente un partido que ha permitido que en su congreso fundacional, celebrado el 5 de marzo, pudiesen votar sus 7.000 militantes, pues que se nos reproche que no hay democracia interna, pues es un poquitín paradójico. En todo caso, sí es cierto que ha habido personas que se han ido de Foro Asturias. No han sido muy poquitas, muy poquitas. Y yo creo que obedecen fundamentalmente a que no han visto recompensados sus intereses particulares. Me recuerda mucho la frase de Marx, de Groucho Marx: si no le gustan estos principios, no se preocupe, tengo otros. Bien, ha habido gente que ha cambiado de partido, se ha pasado de Foro Asturias a otros partidos en cuestión de minutos. Bueno, será que tienen otros principios. ¿Qué les dicen las encuestas? ¿Le hacen mucho caso a las encuestas o no? Decía Churchill que él no creía en las encuestas que no hubiese manipulado previamente. Por lo tanto, las encuestas, cuando son buenas, tienen que servirnos como estímulo para seguir mejorando. Y si son malas, con mayor estímulo para seguir ganando la confianza de la gente. ¿Van a tener actos de fin de campaña, me imagino, multitudinarios? Sí. Nosotros, además de nuestro contacto en la calle, con los electores, que es a lo que nos estamos dedicando fundamentalmente durante toda esta pre-campaña, vamos a tener actos importantes. Vamos a tener cierre de campaña en Oviedo el día 20 de mayo, es decir, la última jornada electoral, el 16 de mayo, el lunes, en Gijón, también en Avilés. Habrá mítines en toda la geografía regional, sin duda. Vamos a ponernos en el día después del 22 de mayo y vamos a ponernos en la opción de que ustedes no consigan la mayoría absoluta. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, yo he sido muchos años jugador de rugby, y en el rugby son muy remotos los empates. Nadie sale en el rugby a empatar. Todo el mundo sale a ganar. Y en el fútbol también. Foro Asturias tiene un equipo ganador, tiene un líder ganador, y no contemplamos ninguna otra cosa que no sea ganar en las próximas elecciones autonómicas y municipales el 22 de mayo. Por tanto, somos equipo ganador, tenemos afición, tenemos 10.000 compañeros y, Víctor, vamos a ganar estas elecciones. No le quepa la menor duda. Bueno, lo que se dice en la calle sin duda es bastante favorable a Cascos, pero ¿cree usted que eso realmente se trasladará en las urnas? Porque es verdad que preguntas en la calle, en los bares, etcétera, parece que la gente lo ve como un aire nuevo, pero quizá un poco ya cansados de lo tradicional y sobre todo especialmente del Partido Socialista. Pero ¿cree usted que eso, a la hora de la verdad, el español dice una cosa y luego vota otra o no? Pues se está produciendo un fenómeno muy curioso en Asturias, y es que desde hace unos meses, desde que se empezó a contemplar la posibilidad de que Cascos volviese a la política, han sido muchísimos los asturianos que han apostado por Cascos. No solamente personas de centro derecha, también sabemos que personas de izquierdas dicen no.
este es el momento del cambio. Esto no puede seguir así, porque si no, nuestros hijos no van a tener futuro, porque si no, les vamos a legar a esta generación de jóvenes asturianos una herencia mucho peor de la que se encontró el Partido Socialista hace unos años. Y por lo tanto, esa sensación que se está produciendo en todos los hogares asturianos, esas conversaciones en las comidas, esas tertulias en los bares en favor de Álvarez Cascos, sin la menor duda va a tener su traducción en papeletas el próximo 22 de mayo. Cascos va a ser el presidente de gobierno de Asturias. Lograrlo con el voto de izquierdas de gente que tradicionalmente vota al PSOE va a ser más complicado, ¿no? No piense usted, no olvide usted una cosa. Mire, en el año 99, nosotros en las elecciones autonómicas, entonces el Partido Popular en las autonómicas se pegó un varapalo monumental, fue cuando la crisis con Sergio Marqués. Tini Areces fue elegido presidente de gobierno autonómico en aquellas elecciones. Apenas 9 meses después hubo elecciones generales y Francisco Álvarez Cascos consiguió dar la vuelta en 9 meses a lo que había sido un pésimo resultado, y conseguimos en aquel entonces algo impensable: 5 diputados en las elecciones generales, un récord absolutamente insólito en Asturias. Bueno, yo estoy convencido de que esto se va a producir también el 22 de mayo y que la victoria de Álvarez Cascos va a ser posible fundamentalmente también por el voto procedente de la izquierda. Si es posible esta entrevista, si los espectadores la están viendo, es porque evidentemente existe esta televisión con sus muchísimas dificultades para emitir, porque no les voy a cansar ahora con la película que siempre les contamos, la realidad más que otra cosa, pero sí les diremos que desde hace ya más de 4 años el gobierno del Principado decidió no conceder una licencia para emitir en TDT a esta televisión, y eso nos obligó a desaparecer de la emisión en abierto para todo el mundo. Por cierto, que esas licencias que se repartieron después, desde hace ese tiempo, continúan sin usarse, incluyendo la licencia para televisión regional. Es una pregunta que, para que nadie sea suspicaz y piense que nos estamos arrimando a nadie, le voy a hacer a los 4 candidatos, si es que todos ellos quieren pasar por aquí, a los 4 candidatos de los 4 diferentes partidos. Y me gustaría saber su opinión sobre este asunto y qué piensan ustedes hacer si llegan a gobernar en el Principado. Mire, yo no veo mucha televisión, pero esta casa fue pionera en los años 80 en el mundo de la televisión local. Si no recuerdo mal, llevan ustedes 23 años trabajando como empresa de comunicación. Yo tengo por esta casa el respeto de haber podido participar y ver debates políticos, culturales y sociales que no he podido ver en otras cadenas de televisión. Es decir, en Teleasturias la libertad ha sido una bandera permanente, y la neutralidad y la independencia. Yo quedé perplejo, como tantos y tantos asturianos, como tantos espectadores de esta casa, cuando el gobierno regional dejó al margen de la concesión de licencias de TDT a Teleasturias. Y si bien no estuve presente en la manifestación multitudinaria que defendió esta casa, los derechos de esta casa, sin embargo, sí me hago solidario en lo personal con la marginación que sufrió Teleasturias. Bien, ha habido un elemento que ha distorsionado el panorama de las telecomunicaciones en Asturias en los últimos años, que es la aparición de la radiotelevisión pública como consecuencia de la creación por ley de un ente público, y a partir de ahí el nacimiento de un organismo que cuesta mucho dinero a los asturianos y que precisamente nos está caracterizando por su independencia, por su objetividad. Yo sé lo que es sufrir un veto. Foro Asturias sabemos lo que es sufrir un veto. Nosotros no hemos visto prácticamente una cámara de televisión de la RTPA en estos últimos 3 meses. Y cuando la televisión pública hace referencia a Foro Asturias es solamente para destacar noticias negativas, muchas veces inventadas. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión, esto de la concesión de licencias, que habrá que contemplar. Yo no tengo ahora mismo, no dispongo de los datos de concesión de ese tipo de licencias, pero sin la menor duda los asturianos esperan que la transparencia, la independencia, la objetividad y la libertad de expresión, y también la libertad de ejercer una empresa de comunicación, sea una constante a partir del mandato de Francisco Álvarez Cascos. Además es que no pedimos que nos prejubilen ni nada parecido. Piden ustedes trabajar, me imagino. Piden ustedes trabajar. Pues ya me contará usted.
Bueno, pues siempre vamos a ir cediendo en estos espacios esos últimos minutos al invitado. Quiero insistir en que en los próximos programas estarán aquí tanto Izquierda Unida, Partido Popular como Partido Socialista. Me estoy refiriendo a los candidatos regionales, no de los ayuntamientos, siempre y cuando quieran estar. Los 3 partidos restantes han sido invitados, lo quiero decir en este primer programa para que quede claro, siempre y cuando quieran venir. Si no quieren venir, evidentemente ya no es cosa nuestra, pero han sido invitados. Y a todos ellos les voy a decir lo mismo que a Isidro, y es que esos últimos minutos le cedemos la cámara para que pida el voto para los asturianos, para su partido. Bueno, todavía no se puede pedir el voto, como usted sabe, bien, porque estamos fuera de campaña. Buena matización, correcto. Pero simplemente decir que Foro Asturias es un partido que ha nacido por Asturias, por los asturianos, por la revitalización de nuestra economía y de nuestra sociedad, y por la regeneración de instituciones públicas, de nuestras instituciones públicas, Junta General del Principado y ayuntamientos. Nuestro eslogan de campaña es muy simple y cualquier asturiano lo entiende y lo hace suyo. Por Asturias. Pues por Asturias pediremos en la campaña electoral el apoyo de nuestros paisanos. Isidro Martínez Oblanca, candidato número 6, decíamos, al Principado por Foro Asturias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Asturias por esta oportunidad. Pues nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos y conocemos un poco más a una ONG de las que nos vienen visitando en este programa Primera Plana. Hasta ahora mismo. Pues aquí seguimos en esta segunda parte de nuestro programa de hoy. Nos parece muy interesante la experiencia que hoy les traemos de alguien que ha vivido la escasez sanitaria y de todo tipo que se padece en algunos países de África o de América Latina. Hoy, como es habitual en la segunda parte de nuestro programa, vamos a referirnos a una nueva ONG. Una excusa además para poder viajar y para irnos a otros países y saber la situación real que están pasando cuando aquí hablamos de crisis. Imagínense en otros sitios como Perú, Guinea Ecuatorial o Guatemala, como nos va a contar ahora nuestra invitada. En concreto, hoy hablamos de una importante ONG como es Médicos Sin Fronteras, que funciona, nos van a explicar ahora, desde hace ya algún tiempo, y que trabaja sobre todo en países donde más lo necesitan, donde una simple atención médica, por más corriente que sea, no es posible. Con nosotros está Reyes Otero, que es asociada de Médicos Sin Fronteras en Asturias y además trabajadora personalmente sobre el terreno. Y eso, además, como nos va a contar, le pudo costar muy caro. Reyes, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas con Médicos Sin Fronteras? Pues me empecé a trabajar en el año 96. En el 96. En el 96, que me fui a un proyecto a la selva amazónica del Perú. Sí. A un proyecto de salud, estaba de responsable del proyecto y era en una zona, bueno, como muy aislada porque allí no había carreteras, solo podíamos salir en avioneta o en barco. Empecé a trabajar en el 96 y la última vez que trabajé para Médicos Sin Fronteras fue en el año 2003, porque a partir de ahí, por problemas de salud, bueno, no puedo trabajar. ¿Con problemas de salud derivados de tu estancia en uno de estos países donde...? No derivados, por un problema, realmente no hay ningún problema en decirlo, tengo un problema cervical importante. Bueno. Que me han intervenido y que me impide hacer este tipo de trabajo. Aunque sí, Reyes, cogiste la malaria en uno de ellos, ¿no? Y estuvo a punto de ocasionarte un... Sí, es que en Guinea Ecuatorial sí. Estuve trabajando en el 97, 98, tuve 5 episodios de malaria. Allí la malaria ya era como aquí tener, yo qué sé... La gripe, ¿no? Menos, una rinitis, un catarrito. Yeah. Y una de las veces ya al final me puse muy mal, y porque me tocó una malaria que hay distintos tipos, y la que es neurológica, y se me asoció una fiebre tifoideas y entonces tuve que venirme para España. Ya Médicos Sin Fronteras habló con Madrid, con el hospital Ramón y Cajal, para que me viesen en Tropical, porque venía en un estado bastante deplorable. Bueno, cuéntanos un poco, luego hablamos de todas esas situaciones que has vivido, pero cuéntanos un poco qué es Médicos Sin Fronteras. Tú eres médico, además, evidentemente. Sí, Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria que presta atención sanitaria a la población en situaciones
en países en situaciones de conflicto, en situaciones de catástrofes naturales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Haití o del tsunami en Asia, y en zonas que se vulneran de una manera clara los derechos humanos. Por ejemplo, en Colombia, que son los desplazamientos internos por la violencia y demás. Es una organización que no es confesional, es una organización independiente, que no depende y que actúa con la población a la que atiende sin discriminación de sexo, raza, religión, ideología política. Trabajar en zonas muy pobres donde los derechos básicos del ser humano no se respetan no debe ser nada fácil, ¿no? No es fácil, sobre todo cuando estamos acostumbrados aquí a por mucho que se diga, a vivir también, y con exceso de muchas cosas, porque cuando uno ve la situación en estos países te empieza a sobrar todo, prácticamente todo. Trabajar en estos países también, yo como experiencia personal, quiero decir que sí te sientes útil y muchas veces impotente, porque ves que hay cuestiones que se solucionarían con unos medicamentos que aquí son de uso corriente y que igual no existen. Por eso, dentro de las campañas fundamentales que estamos desarrollando ahora, Médicos Sin Fronteras, este año, es la campaña que es las pastillas contra el dolor ajeno. Ajá. ¿Que es una caja de pastillas? Es una caja de pastillas que tiene 6 pastillas, son de menta, sin azúcar, y cada pastilla representa una enfermedad. Una enfermedad que le llama la OMS las enfermedades olvidadas, porque son enfermedades que padecen la población de los países en vías de desarrollo y que no se ha invertido tanto como en otras como enfermedades que sufrimos en el mundo desarrollado. Estas enfermedades son, una de ellas la malaria, el SIDA pediátrico, el Chagas, el calazar, la enfermedad del sueño, me parece que me falta una. Me falta una, sí. Y ¿cómo se llama? Y la enfermedad de Chagas. Sí, eso ya lo dijiste. Entonces me falta una, la tuberculosis. Ah, bien. Porque la tuberculosis, aunque también en los países desarrollados, en los países no desarrollados, como es una enfermedad muy complicada de controlar por los contactos, y con los contactos ocurre que como nos descuidemos en los países desarrollados, cada vez puede haber más tuberculosis, y por la complejidad de los tratamientos. Y entonces esto sería, lo que se pretende es que concienciación de la población, de la sociedad civil, y un acto de solidaridad. Cada cajita de estas, le enseño a la cámara, sí, por favor. Cuesta €1. Ya hemos vendido 3 millones de cajitas en Asturias, concretamente 60.000. Y con el dinero, ese dinero que se recauda, está yendo a los proyectos a la enfermedad de Chagas, en un proyecto que hay en Bolivia, y a Zimbabue, el tratamiento del SIDA pediátrico. Por cierto, que la campaña la hemos estado viendo en televisión, porque la han protagonizado gente muy famosa como Iniesta y Xabi Alonso, como periodistas, Andreu Buenafuente, Pilar Bardén, escritores o periodistas como Juan José Millás, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos de Berlanga, que precisamente que murió un poco después de hacer la campaña. Bueno, esas pastillas contra el dolor ajeno, dices, han conseguido recaudar 3 millones de euros. Sí. ¿Y dónde va destinado ese dinero? El dinero va destinado a los proyectos que tienen relación con esas enfermedades olvidadas. Lo que comentaba, uno es en parte del dinero, alrededor de 800.000 euros, va a Bolivia, que se está en la zona de Cochabamba, que hay un proyecto sobre Chagas, con la enfermedad de Chagas, y después el resto a Zimbabue, que está el SIDA pediátrico, que como sabemos es un azote, y aparte un azote en el África subsahariana. ¿En qué países en conflicto estáis trabajando ahora mismo? Bueno, pues la verdad es que bastantes. Bastantes, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente bastantes, porque estamos en lo que es en el Magreb, estamos en Libia, después también en Túnez, ayudando a los desplazados que se van de Libia a Túnez. Estamos en Marruecos, en Yemen, que precisamente, en Yemen, que está en una situación también
muy complicada políticamente con la salida del presidente Saleh y no salida del presidente Saleh. Y después está en Costa de Marfil, bueno, y después otros países africanos, en Nigeria, en Uganda. Incluso estamos, curiosamente, en Lampedusa, atendiendo por todo lo de las migraciones. A todos los que han viajado claro, de Túnez. Lampedusa ya es Europa y ya es Italia, pero estamos ahí atendiendo también. Curioso. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Tenéis asociados, voluntarios? Sí, Médicos Sin Fronteras funciona. Hay los socios, que es la gente que tiene una cuota, que da una cuota mensual o anual o que dona en un momento dinero a Médicos Sin Fronteras, que son en España alrededor de 400.000, que es una cantidad importante. Los últimos datos de Asturias eran 8.000, que no está nada mal. No está mal. Esos son los socios. Y después están los asociados, que son las personas que han trabajado con Médicos Sin Fronteras en el terreno o que han trabajado en delegaciones, que son delegados, que representantes de la organización en distintas zonas de España. También hay voluntarios que apoyan, que no son, que pueden ser socios, pero no son asociados. Asociados solo son los que han trabajado directamente en el terreno. Es un poco la diferencia con otro tipo de organizaciones. ¿La mayor parte de esos voluntarios son médicos o no? Hay de todo, porque realmente, con Médicos Sin Fronteras, claro, fundamental, es Médicos Sin Fronteras, hay médicos, pero para hacer los trabajos para actuar en una catástrofe, no solo son los médicos, necesitas los logistas, que es la gente que te proporciona todos los materiales, que organiza, que monta un hospital de campaña, enfermeras, primero personal sanitario, médicos y enfermeras, y personal no sanitario, claro, porque necesitas de todo. Que hay gente que quiere igual entrar en Médicos Sin Fronteras, dice, pero como no soy médico, no soy enfermero o enfermera, digo, no, también puedes entrar. Aparte están también los que llamáis expatriados, sí, como fue tu caso, ¿no? Sí, los expatriados es que suena así como sí, raro, suena como tuviera... pero el otro día leyendo una novela inglesa sobre la época de la colonia de Shanghái, pues se le llamaba expatriados a la gente que estaba allí. Expatriados somos los que trabajamos en el terreno, o sea, en las misiones. Por ejemplo, ahora un médico que está trabajando en Yemen, pues es un expatriado, o en Costa de Marfil, o en Libia, o en donde sea. En países como Libia también estáis trabajando, por lo que me dices. Bueno, ya digo, debe ser complicado, ¿no? Con el conflicto por medio, claro. Sí, no, y aparte el riesgo de ser secuestrados, Sí, complicado es. Lo que ocurre que Médicos tiene ya una experiencia importante en los temas de seguridad. Aunque ocurran, a veces ocurren cosas, ¿no? Como hubo el secuestro en Somalia de una compañera mía de carrera. Pero en general se funciona, la organización es muy compacta y hay unas normas muy estrictas de seguridad. Claro que tiene riesgos porque la gente que está trabajando en Libia puede caerle fuego de amigo-enemigo. Fuego amigo y enemigo. Sí. ¿Cómo se habla en estos términos? Sí. Concretamente en Libia están proporcionando cantidad de material médico, material médico quirúrgico, y están incluso en uno de los informes que me han remitido que habían pasado en un barco médicos de Médicos Sin Fronteras con gente libia a Túnez. Y claro, en la situación de guerra que hay, pues las necesidades pues los hospitales están desabastecidos, que son situaciones muy difíciles. Pero es gente también entrenada, es decir, para ir a esos contextos no puede ir personas que no estén un poco entrenadas. Dices que hay estrictas medidas de seguridad cuando estás ahí. Sí, imagino que no puedes moverte por cualquier sitio. Ni puedes moverte por cualquier sitio, ni puedes andar con los coches paseándote así. Hay horarios, me comentaba, por ejemplo, un amigo mío que estuvo en Darfur, estaba en un campo de desplazados en Darfur, llevando la parte médica, y vivían en una casa que al lado cerca, y a partir de las 7 de la tarde no podían salir.
O sea, que necesitas, que no puedes vivir de una manera como tú quieras, o en plan Indiana Jones. No es Indiana Jones. Hasta el año 96 que marchas, ¿cómo era tu vida profesional? ¿Trabajabas como médica? Sí. Yo llegué en Asturias, bueno, no soy asturiana de nacimiento, nací en Ponferrada, pero bueno, soy bastante asturiana. Vale. Los asturianos nacemos donde queremos, que decía el otro. Sí, a mí eso me parece genial, es de las cosas que me encanta de Asturias, de muchas de las cosas. Como dicen de los vascos, ¿no? Sí, bueno, nacemos donde queremos, pero yo llevo 27 años aquí. Bueno, llegué en el 83 a Asturias, llegué en la época de la reforma sanitaria, cuando empezaba la reforma sanitaria. Fui coordinadora del Centro de Salud de Cabaña Quinta. Después estuve trabajando en Mieres de directora médica y después de atención primaria, siempre en atención primaria. Y posteriormente me fui a Avilés, que estuve de gerente de atención primaria, y ya en el 96 fue cuando ya tomé la decisión de ir a trabajar con Médicos Sin Fronteras. Y eso iba a preguntarte, viene mi pregunta a cuestión, porque ¿cómo decide alguien que tiene su vida establecida, que está en un país desarrollado, con un trabajo reconocido, decir, pues lo dejo todo y me voy? No sé, ¿dónde fuiste en el 96? Fui a Perú, a la Amazonía. A la selva. A la selva, sí, directamente pasé de la gerencia a la selva. ¿Y cómo decide uno eso así en...? No, bueno, no fue una decisión así repentina, fue una decisión... Yo hacía tiempo que tenía ganas de ir a trabajar y tenía muchas ganas de ir a Latinoamérica. De hecho, yo había vivido un año en el 87, viví en Cuba, estuve haciendo el máster en salud pública en La Habana. Como a mí me interesaban todos los temas estos de salud pública, tenía muchas ganas de ir a América Latina, y en el 96 vi que era el momento más adecuado porque pensaba ir, pero igual estaba el centro de salud, después que en Mieres, que las cosas como te vas enredando. Y dije, no, este año ya me voy, y tomé la decisión de irme a Perú. A Perú. Bueno, busqué, miré qué tipo de organizaciones podía encajar mejor, y me pareció Médicos Sin Fronteras porque es más profesional. Bueno, no quiero ofender. Sí, sin despreciar al resto. Bien. No, pero que es una organización profesionalizada, y entonces a mí me interesaba ese tipo de organización. Correcto. Llegas a Perú, vas a un sitio en la selva donde, como dices, no se puede llegar ni en coche, hay que ir y venir en avioneta, ¿no? Hay que salir de allí y entrar en avioneta. Porque es que la selva peruana está mucho más selvática, valga la redundancia, que la selva de Brasil, porque no han hecho carretera, está más conservada. En el libro de Javier Reverte, El río de la desolación, él hace el camino por el río Cayali, que es donde estábamos nosotros. Y allí pues tenemos que hacemos un programa de atención primaria de salud y de vacunaciones. La UNICEF proporciona las vacunas, pero había un problema para llegar a ciertos lugares, a los poblados indígenas, con los barcos. Realmente, nosotros estamos en una zona que se llama Contamana, que le denominaban zona roja, era en la época de Fujimori. Y porque decían que había gente narcotraficante y gente de Sendero Luminoso que había huido a la selva como más fácil. Entonces nosotros con nuestros barcos podíamos vacunar a niños y a adultos que no tenían los servicios de salud recursos para hacerlo. Y trabajamos en colaboración con ellos, vacunando, atendiendo y demás. ¿Y cómo vives allí? Porque claro, olvídate de cualquier cosa tan básica como el agua corriente aquí, no sé. No, bueno, pues allí nosotros en el pueblo donde vivíamos, donde teníamos la base, teníamos agua. Lo que no teníamos era con los tanques de agua. Después lo que no teníamos era luz. Funcionaba el pueblo con un grupo electrógeno. Tenías luz a algunas horas del día. Y en los poblados pues no había nada, ni agua ni luz. Pues salíamos una semana, como si salíamos de campaña de vacunación, pues tenías que bañarte en el río, te lavabas en bañador, pero en el río. Sí. ¿Qué peligro se vive uno en zonas como esta?
Bueno, yo creo que en esas zonas riesgos así, riesgos sobre todo, yo creo que más riesgos de enfermedades, ¿no? Ajá. Que puedes contraer, porque siempre se comenta, ¿no?, vacunas, pero vacunas no hay vacunas para todo. Ya. Y concretamente para la malaria, que están investigando mucho ahora, Sí. para ver si por fin sale la vacuna, pero todo tipo de parasitosis, que hay que tener mucho cuidado y siempre alguno coges. y después las condiciones de vida son muy difíciles en Perú, en la selva, porque es un calor que yo en mi vida he tenido ese calor. El río nos refresca y los mosquitos que, bueno, que son como elefantes. También es gratificante, que tampoco Bueno, por supuesto, yo lo estoy contando, tampoco es tiene dificultades, pero también tiene cosas. Pues también muy tiene muchas positivas. gratificaciones. Sí. Y de Perú marchas a Guatemala. Perú, me voy a Guinea Ecuatorial. Ah, Guinea Ecuatorial, bien. Y en Guinea Ecuatorial cambia. En Guinea Ecuatorial era muy complicado trabajar. De hecho, Médicos Sin Fronteras ahora ya no está trabajando, ya hace muchos años que no está trabajando en Guinea Ecuatorial, porque ponía muchas dificultades el gobierno de Obiang para trabajar incluso, bueno, nos trataban, incluso a mí yo estaba de coordinadora general, teníamos de todo el equipo y problemas de inseguridad en el sentido de amenazas, de que estábamos aliados los españoles con revueltas o, bueno, ya, paranoias un poco de las dictaduras. Es lo peor, ¿no? Cuando uno ve a la población sufriendo por culpa de los dictadores, claro, del lugar, ¿no? Porque no tiene lógica que un país como Guinea Ecuatorial, que tiene, no sé si llega a 400.000 habitantes, entre el petróleo, el gas y la madera, es que podían vivir todos bien, y entonces eso sí que te parece indignante, y sobre todo te crea mucha impotencia. A mí me dio mucha impotencia porque veía que no hacía nada, que no hacías nada. Yo pienso ahora a mis compañeros que están en conflictos como en Costa de Marfil o en Libia, que al menos están atendiendo a esa población, que si no están ellos igual no hay quien les atienda. Yeah. Pero allí veías que no tenía mucho sentido la estancia. De hecho, se retiró médicos de allí. Algo tan simple como, qué sé yo, un antibiótico, un paracetamol, allí es una cosa, es un lujo, ¿no? Bueno, ya en todos los países, que mucha gente no lo sabe, pagan los medicamentos. En todos los países se pagan los medicamentos, incluso dentro del sistema público en África y en América Latina se pagan las consultas. Esto lo comento para que nosotros valoremos, que siempre lo quiero decir, la maravillosa sanidad pública que tenemos en España, con todos sus problemas, pero que es algo que se tiene que valorar, y cuando estás fuera lo valoras mucho más, porque piensas, yo me pongo enfermo, ¿a qué hospital voy en este país? Y si no, enfermo de una cosa importante. ¿No valoramos la sanidad pública española, tú crees? ¿O abusamos un poco de ella, quizá? Bueno, esto ya es una opinión. No, bueno, sí, es una opinión al margen, sí, ya que surge el tema. Bueno, yo creo que no se valora lo suficiente. Bien. Bueno, ¿en Guinea es cuando coges la malaria? Sí, es allí. Sí, porque no había ningún tipo de medidas, porque lo primero, ante la malaria, aparte de la medicación, lo que hay que tomar son medidas los charcos, desinfectar, todo ese tipo de cosas que lo tenían completamente abandonado. Entonces era muy difícil, porque yo tuve mala suerte también, pero es cuando, sí, es que fue 5 episodios de malaria y el último ya fue un poco grave. Pero bueno, me recuperé pronto y aquí estoy. ¿Y cuándo apareces por Guatemala? No, por Bolivia. Por Bolivia aparezco en el 99. ¿Y allí qué es lo que haces en Bolivia? En Bolivia estoy de coordinadora general de país, y en Bolivia llevábamos unos proyectos en la zona de Cochabamba, en la zona cocalera, de agua, saneamiento, y también en el Alto, en la ciudad del Alto. A mí me tocó, curiosamente, la época de la guerra del agua de Cochabamba, que no vi la película, que tengo muchas ganas de ver la película de Isiar Guayaín, de esa época. Ah, la que han hecho recientemente. Sí, en ese también la lluvia. Estaba, sí, que hubo estado de sitio, que hubo... Esto fue en el 2000, hace casi 11 años. Ajá. Bueno, en Bolivia el mayor problema, ¿qué es? ¿El mal de Chagas, quizá?
Bueno, en Bolivia yo creo que el mayor problema es el bajo desarrollo socioeconómico, y de ahí vienen todos los males. Solo que dentro de la enfermedad de Chagas es una enfermedad que no se le da importancia, que se transmite por un chinche, una que le llaman vinchuca, y que es una enfermedad como silente, que igual tarda tiempo, años en manifestarse, y muchos pues certificados de función ponen insuficiencia cardíaca, y realmente es producto, porque produce insuficiencia cardíaca tras una serie de trastornos que es una de las enfermedades olvidadas. Por eso estamos trabajando en este tema en concreto. Si hay un sistema de salud en Bolivia, solo que es uno de los países de América Latina, después de Haití, que tiene índices de desarrollo humano como África, Bolivia es el país con un IDH, un índice de desarrollo humano más bajo. La mayoría de estos problemas, de estas enfermedades, se solucionarían con algo más de medios económicos, con algo más de educación, con algo más de higiene, o una mezcla de todo ello. Yo creo que hace falta un desarrollo socioeconómico, pero mientras se produce el desarrollo, tiene que haber por eso es lo de la campaña de las pastillas contra el dolor ajeno, un acceso a los medicamentos, porque el problema es no acceso a los medicamentos. Es muy grave la situación, el SIDA pediátrico. Nosotros vemos que hace años el SIDA en España fue un azote tremendo, pero que ahora ya la gente tiene una vida más o menos normal. El no acceso a medicamentos produce que, por enfermedades que pueden convertirse en crónicas en un país desarrollado, que allí sean enfermedades mortales. Después hay otro tema, que también con otra campaña que estamos ahora, que es hambrientos de atención, el tema de la desnutrición, que ya no es el tema de la desnutrición, que se está haciendo una campaña para instar a los países grandes donantes, como son Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Australia, a que inviertan más fondos en donar alimentos a los países, sobre todo menos desarrollados, sobre todo en África, porque se mandan harinas que tienen pocos componentes proteicos. Los niños pueden engordar un poco con las harinas, pero no llevan proteínas, que es lo que les hace crecer y desarrollarse normalmente. Y Médicos Sin Fronteras y la Acción contra el Hambre y otras organizaciones estamos utilizando un tipo de... ¿cómo se llama? Como una especie de... como si fuesen especie de chocolatinas que a veces se ven en las televisiones, que se ven a los niños de África, que tienen todos los componentes necesarios para la nutrición. Entonces estamos haciendo una recogida de firmas y presionar a todos los países donantes para que mejore este tema, porque con las harinas solo los niños pueden crecer, o sea, pueden aumentar de peso, pero no quiere decir que vayan a estar bien nutridos. ¿Echas de menos poder volver a uno de estos países, estar sobre el terreno allí con todo esto? Claro que lo he hecho mucho de menos, pero para trabajar en estos países hay que estar en buenas condiciones físicas, cosas que yo no tengo. No se puede estar en malas condiciones físicas ni mentales. Ya. Claro. No, hay que tener mucho equilibrio y ser fuerte psicológicamente también, ¿no? Porque las personas que tienen problemas, sobre todo es cuando se plantean el trabajo como una huida o como... Eso crea problemas. Y vivir situaciones de mucha tensión, porque en Costa de Marfil, cómo estarán viviendo, en Libia, con bombardeos, en todos estos países, la tensión es muy fuerte, ¿no? Y tienes que tener un equilibrio emocional para poder soportarlo, y una buena forma física para poder llevarlo también. Claro. Porque el trabajo no termina a las 3 de la tarde. Pues siempre pedimos a los invitados que lo último que quieran decir acerca de, en este caso, Médicos Sin Fronteras, pues ahí tienen la cámara y lo que quieras agradecer o pedir es el momento. Bueno, agradecer a la sociedad asturiana, en especial, el apoyo que siempre ha dado Médicos Sin Fronteras, pedirles que compren las pastillas contra el dolor ajeno, que van a proyectos concretos,
Y comentar que este año se cumplen 25 años de la Fundación de Médicos Sin Fronteras en España, que a partir de junio empezaremos a hacer una serie de celebraciones y 40 años de la Fundación de Médicos Sin Fronteras. Y también animar que en el mes de noviembre va a haber una exposición de Médicos Sin Fronteras aquí en Oviedo, en la Plaza de Trascorrales, sobre Colombia, para que la gente acuda. Una última duda que mucha gente expresa. Bueno, ¿cómo sabemos que hoy en día, tiempos de crisis, que lo que damos va realmente, no se lo queda a nadie en el camino, no se lo quedan gobernantes corruptos, sino que va directamente a quienes lo necesitan? Bueno, eso va directamente porque Médicos Sin Fronteras nunca da dinero a los gobiernos. El dinero de Médicos Sin Fronteras, y a mí ya lo digo por experiencia personal como coordinadora general en 2 países, el dinero se utiliza en los proyectos y en el pago, en los proyectos, que puede ser en pagar a recursos humanos, en compra de material, en todo en los proyectos. Porque no intervienen los gobiernos en ningún sentido. Porque a veces dices, claro, la gente dona mucho dinero y la gente es generosa y después el dinero queda por el camino. Yeah. Pero en este caso yo sí llevamos un control exhaustivo, el control económico se lleva al milímetro, y había auditorías continuas desde la sede central de Barcelona, que como llevamos los proyectos, y lo fundamental es que no se da ninguna... Se pueden donar directamente a un hospital yo qué sé, cualquier medio tecnológico, pero no se les da un dinero nunca, ni a un gobierno. Esa es la ventaja de las organizaciones no gubernamentales. ¿Y los asturianos están siendo generosos con Médicos Sin Fronteras? Siempre han sido, sí. Sí, además hay socios, 8.000 socios, me parece... Y en situaciones de últimamente este año, cuando lo de Haití, sí, pues hubo muchas donaciones. Reyes Otero, asociada, decíamos, de Médicos Sin Fronteras en Asturias, trabajadora además sobre el terreno, muchas cosas que tenía que contarnos, no solo sobre Médicos Sin Fronteras, sino sobre su propia experiencia trabajando para ellos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bueno, muchas gracias, y agradecerle a Teleasturias que nos haya dado la oportunidad de poder hablar un poco de lo que es Médicos Sin Fronteras. Ha sido un placer, muchas gracias, Reyes. Y a ustedes decirles que volvemos ya la próxima semana. En la primera parte del programa seguimos con las entrevistas relacionadas con la campaña electoral, en la que desde el 5 de mayo estamos, aunque se puede decir que ya estamos en campaña electoral, y en la segunda parte, como siempre, dejando a un lado la política y ocupándonos de esas ONGs que, como hoy, Médicos Sin Fronteras, trabajan y muy bien para mucha gente que lo necesita. Gracias por la atención prestada, muy buenas noches, hasta la semana que viene.